Bueno, para comenzar, darle la bienvenida a todos y todas. Muchas gracias por estar presente hoy en este conversatorio de la carrera técnico en turismo de naturaleza. Me presento, mi nombre es Constanza Soto, soy parte del programa PASE y hoy día voy a ser la moderadora en este conversatorio. Para comenzar, voy a solicitarles a quienes están presentes que coloquen en el chat su nombre, su apellido, curso y establecimiento educacional al que pertenece. ¿Ya? Hoy nos acompaña como expositor el profesor Gabriel Inostroza, quien es profesor en la carrera de técnico en turismo y hoy nos va a conversar acerca de su experiencia en esta carrera. Al finalizar la exposición del profesor Gabriel, se van a resolver todas las dudas que los asistentes tengan. Por eso también les voy a ir solicitando que a medida que vayan surgiendo preguntas, ustedes vayan escribiéndolas en el chat para que luego las contestemos. Ahora sí, le voy a dar el pase al profesor Gabriel para que dé inicio a este conversatorio de técnico en turismo de naturaleza. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un placer para mí estar en este conversatorio. Como me presentó Constanza, mi nombre es Gabriel Inostroza, yo soy profesor de la Universidad Austral de Chile, Campus Patagonia, y específicamente soy profesor de turismo. Voy a compartir una presentación que tengo para poder relatar lo que les quiero contar. Pues bien, como yo les comentaba recién, mi nombre es Gabriel Inostroza, soy profesor específicamente de dos carreras de la Universidad Austral de Chile, Campus Patagonia, técnico universitario en turismo de naturaleza y administración en turismo de naturaleza. Bueno, en esta primera lámina quise colocar los títulos con los que cuento, un poco también para contextualizar cómo fui evolucionando y desarrollándome en el área del turismo. La primera carrera que yo estudié fue Administración de Empresas de Turismo en la Universidad Austral de Chile, sede Valdivia. Y posteriormente realicé un magíster en Desarrollo Social Rural, también en la Universidad Austral de Chile, sede Valdivia, y luego un doctorado en Geografía en la Universidad Autónoma de Barcelona, en España. Bueno, el relato que les quiero hacer es un poco contarles sobre cómo nació mi interés y mi motivación por estudiar turismo, en primer lugar. En segundo lugar, cómo me fui desarrollando profesionalmente en el ámbito del turismo. En tercer lugar, por qué de alguna manera decidí desempeñarme en la Patagonia en este ámbito profesional que es el turismo. Y por último, comentarles algunas perspectivas muy interesantes de trabajo que hay en turismo si es que ustedes deciden estudiar esta carrera. Y por supuesto que en medio del relato les voy a ir comentando también algunas características de la carrera que tenemos disponible para ustedes en el Campus Patagonia. Bueno, en primer lugar, el turismo es una cuestión fascinante que tiene que ver con los viajes de las personas en el marco del uso del tiempo libre. Viajar es algo maravilloso y que tiene muchas repercusiones en distintos ámbitos de la vida social. Tiene repercusiones en la economía, en la cultura, en la naturaleza, en lo político también. Y el turismo implica un desplazamiento de las personas desde un lugar de residencia hacia otro lugar que no conocen o que conocen muy poco.
Por lo tanto, el turismo está muy ligado al tema de los viajes. Y es ahí donde surgió mi interés por estudiar turismo, porque cuando yo tenía 10, 12 años, yo recuerdo que veía los reportajes en la televisión abierta, eh, principalmente reportajes internacionales que tenían que ver con las guerras que se estaban desarrollando en el mundo en ese entonces. Me acuerdo de la guerra Irán-Irak. Yo tengo 46 años, entonces esto que le estoy comentando es algo que yo viví cuando tenía 10, 12 años, a mediados de la década de los 80. Y por ahí me acuerdo que en ese tiempo estaba la guerra entre Irán e Irak. Y en la televisión, en las noticias del canal 13 o del canal 7, pasaban los acontecimientos que estaban pasando en esa guerra y me di cuenta que habían reporteros cubriendo esas guerras. Entonces, a partir de ahí me empezó a interesar el tema de conocer lo que estaba pasando en el mundo. Y también recuerdo en mi niñez que yo veía programas como Sábados Gigantes, en donde tenían una sección que mostraban reportajes en distintos países del mundo. Entonces yo veía esos reportajes, por ejemplo, reportajes sobre China, Corea, y a mí me llamaba profundamente la atención la cultura de esos países. Entonces, mi primer interés en la vida tenía que ver con viajar, tenía que ver con un interés por conocer el mundo. Entonces, en un comienzo, en algún momento pensé estudiar periodismo, pensando un poco en viajar al extranjero, a cubrir acontecimientos de distinta índole que me permitieran conocer el mundo, pero después descubrí que existía la carrera de turismo y el turismo tiene que ver con los viajes. Entonces, decidí que mi vocación, como era viajar y trabajar en el tema de los viajes, la mejor decisión que podía tomar era estudiar turismo. Y en esos años habían dos universidades que impartían turismo. Estoy hablando ya, me salté a inicios de la década del 90, cuando yo terminé mi enseñanza media. Y había turismo en Valdivia y en La Serena. Yo soy de Santiago, no me quería quedar en Santiago porque precisamente quería viajar, quería vivir una experiencia universitaria fuera de Santiago y decidí irme a Valdivia a estudiar turismo. Estudié turismo y bueno, fue la mejor decisión que pude tomar porque efectivamente eso, el turismo me permitió desempeñarme laboralmente en distintas partes. En primer lugar, una vez que me titulé de la carrera de Administración de Empresas de Turismo, me fui a estudiar, o sea, me fui a trabajar a Chiloé y ahí estuve trabajando 6 años. Después llegué a Caleta Tortel, en la región de Aysén. Eh, Después me fui a Ecuador a trabajar. Y por ejemplo, esta fotografía que ustedes ven es una fotografía de ya 15 años atrás aproximadamente, en donde estaba con colegas, con amigos de Ecuador. Eh, Estábamos en la antesala de iniciar la ascensión a un volcán, el Cotopaxi, que está en los Andes ecuatorianos, que está a un poco más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y ahí, bueno, trabajé con la gente de Ecuador. Por ejemplo, dos personas que ven ahí ustedes en la fotografía, eh, tanto al lado izquierdo como al lado derecho, son indígenas de la comunidad quichua del Ecuador. Y ellos trabajan como guías de turismo aventura, son montañistas y trabajan en el turismo comunitario, como guías de turismo para el turismo de montaña. Eh, y esa fue una primera experiencia que yo tuve eh, ascendiendo un volcán. No me fue muy bien, no llegamos a la cumbre
por temas de clima, no nos permitió llegar a la cumbre, pero sin embargo fue una hermosa experiencia que tuve con ellos y fue una experiencia que yo tuve al momento de usar mi tiempo libre, puesto que yo estaba trabajando con ellos en proyectos de turismo. Entonces, esa es una cuestión súper importante, como primera idea fuerza, que yo quiero transmitirles. Eh, a las personas que les interesa el turismo, fundamentalmente obedece a que le interesan los viajes, le interesa conocer culturas y le interesa conocer lugares distintos. Entonces, si nosotros queremos estudiar turismo es porque nos interesa, por un lado, viajar, y en segundo lugar nos interesa conocer personas que vienen de otros países y conocer sus culturas. Y eso es sumamente importante para el aprendizaje y el bagaje cultural de cada persona. Uno aprende mucho al momento de conocer personas de otras culturas, personas que hablan otros idiomas, que vienen de países totalmente distintos al nuestro. Y eso es algo maravilloso que permite el turismo, recibir a personas de distintas nacionalidades. En ese marco, el turismo, yo soy un agradecido del turismo porque me ha permitido desempeñarme laboralmente en distintos espacios. Hoy en día me desempeño en la Universidad Austral de Chile como profesor de la carrera de técnico en turismo de naturaleza, que dura 4 semestres, 2 años, y que está enfocada principalmente a entregarles herramientas para que ustedes se puedan desempeñar en el turismo aventura. Aprovechando que la región de Aysén tiene montañas, tiene lagos, ríos, en donde se puede hacer montañismo, escalada sobre hielo, kayak, rafting, y por lo tanto es un lugar propicio para poder ser un buen guía de turismo aventura o un buen operador de turismo aventura. Tener tu propia empresa de turismo que te permita atender personas que vienen de otros países y que quieran tener una experiencia de aventura en la naturaleza. Ese es el objetivo de la carrera técnico universitario en turismo de naturaleza. Y también tenemos la carrera de administración en turismo de la naturaleza, que ya es un poco más larga, son 8 semestres, y por lo tanto estaríamos hablando de 4 años, en donde el perfil es más completo, el contenido es mucho más específico y te brinda la posibilidad ya no solamente de desempeñarte posteriormente, ya sea como guía de turismo o como operador de turismo, empresario de turismo, sino que también te brinda herramientas para que tú puedas desempeñarte en las instituciones públicas que trabajan en la planificación y gestión del turismo. Y también en las áreas silvestres protegidas, en donde hay que planificar y gestionar, organizar el turismo que se desarrolla en los parques nacionales. Por lo tanto, la carrera de administración en turismo de naturaleza te brinda la posibilidad de poder desempeñarte una vez que tú te titules, tanto en el sector privado como en el sector público y también en el sector de las fundaciones, de los organismos no gubernamentales, que tienen que ver con turismo y conservación. Y bueno, por supuesto que el turismo que se desarrolla en la Patagonia es totalmente distinto a un turismo que se desarrolla en otras partes del mundo. Por ejemplo, esta es una fotografía del Caribe mexicano, de Cancún, donde lo que se vende es turismo de sol y playa. Ellos trabajan en un turismo basado en la playa, en tomar sol, tienen una temperatura adecuada en sus aguas del Mar Caribe y tienen arenas blancas. Entonces se desarrolla toda una infraestructura hotelera para atender turistas internacionales. Pero lo que tenemos en la región de Aysén es totalmente distinto. Esta es otra fotografía. Por ejemplo, esta es una fotografía de un parque nacional en Tailandia, en donde se filmó una película que se llamó La Playa, de Leonardo DiCaprio, hace ya 15, 20 años atrás, y producto de esa película este lugar se hizo famoso, entonces se empezó a masificar con turistas. Es un parque nacional, y se produce una aglomeración de turistas que muchas veces perturba
los ecosistemas, la flora, la fauna nativa, y por lo tanto no es muy recomendable desde el punto de vista de la conservación de la naturaleza. Bueno, y es así como nosotros consideramos que la Patagonia es un área natural propicia para desarrollar turismo de naturaleza, turismo aventura, desde una perspectiva de sustentabilidad. La Patagonia es un lugar increíble que está en el imaginario mundial, porque producto de reportajes que han salido en medios escritos, medios audiovisuales, las personas en el mundo conocen la palabra Patagonia, a pesar de que quizás nunca han estado acá. Pero si tú a un europeo, a un norteamericano, le mencionas la palabra Patagonia, ellos saben a qué se refiere, a pesar de que nunca quizás hayan visitado este lugar del mundo. Por lo tanto, la Patagonia es un área natural compartida entre Chile y Argentina que está en el imaginario mundial, está en la mente de las personas. Y por lo tanto, hacer turismo acá es súper recomendable, puesto que nosotros proyectamos una imagen de una naturaleza bien conservada, que estamos ubicados en el fin del mundo, y que tenemos ecosistemas increíbles. Esta es una fotografía satelital de la Patagonia. Las dos manchas blancas que ustedes pueden ver en el centro son los campos de hielo, los últimos reductos de la última glaciación que ocurrió en el planeta Tierra. Y por lo tanto, este tipo de conocimiento geográfico, geológico, de la historia ambiental de la Patagonia es también algo que se aborda dentro de la carrera de turismo de naturaleza, puesto que nosotros tenemos asignaturas que tienen que ver con la geografía y que tienen que ver con la geología. Y por lo tanto te brinda la posibilidad de adquirir herramientas no solamente en el ámbito empresarial, sino que también en el ámbito de las ciencias ambientales. Esto refuerza lo que les decía recién, la Patagonia, la región de Aysén en particular, es un lugar reconocido en el mundo como uno de los mejores destinos de turismo para visitar. Es un destino que todavía no recibimos una masa de turistas que sobresature el destino, y por lo tanto todavía podemos ofrecer una experiencia agradable al visitante. ¿Ya? Y por lo tanto, el turismo en la Patagonia, en la región de Aysén, es un buen negocio. Es un buen negocio para desempeñarse en el ámbito privado. Y es por eso que las instituciones públicas visualizan al turismo como un eje de desarrollo de la región de Aysén. Bueno, esto es lo que les decía recién, un poco el imaginario, cómo la Patagonia, el por qué estudiar turismo en la Patagonia es tan relevante. La Patagonia está en el imaginario, se posiciona como un destino de turismo de naturaleza, que es, de alguna manera, tiene el mismo estatus que regiones turísticas mundiales también conocidas, como por ejemplo la Amazonía, la Antártica, el desierto del Sahara, Australia. La Patagonia tiene ese mismo estatus de ser un lugar con ecosistemas increíbles. Tenemos los últimos reductos de la última glaciación, campos de hielo. El hielo y el agua acá, en la región de Aysén sobre todo, es muy abundante. Y eso en el mundo de hoy, en este contexto de cambio climático, es algo relevante. La flora, la fauna nativa que tenemos en la ruta escénica de la carretera austral, que cruza toda la Patagonia, toda la región de Aysén, perdón, es algo también muy importante. Así que eso es lo que tenía preparado para comentarles muy brevemente, y en términos de la importancia que tiene el turismo en la Patagonia, en la región de Aysén, y del por qué es interesante decidir estudiar turismo. Así que ahora quedo abierto a cualquier consulta, opinión que ustedes puedan tener. Muchas gracias, profesor. Súper interesante la exposición acerca del turismo. Em, Primero les voy a compartir un link en el chat. Es una encuesta de satisfacción para que evalúen este conversatorio y así nos ayuden también a mejorar los próximos. Además, los voy a invitar y las voy a invitar a que puedan dejar sus preguntas en el chat.
¿ya? El profesor aquí va a estar dispuesto a contestar todo lo que ustedes pregunten. Esta es la instancia para conocer acerca de la carrera de turismo y también quizás cosas personales del profesor en cuanto también a su experiencia en este ámbito, ¿ya? Ahora les voy a dejar el link y pueden también activar micrófonos y preguntar. No sé si alguien quería hacer una consulta. Si no, yo primero. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Nicolás por acá. Interesante todo lo que mencionas. A mí me llama la atención, por ejemplo, el relato que nos ibas mencionando, lo primero que dijiste, lo que estudiaste. Partiste estudiando como en el área de turismo, ¿verdad? Y terminaste en un doctorado en geografía. A mí me llama la atención cómo partiendo desde un ámbito también puedes abarcar otro. Yo creo que eso también es bueno remarcar a los chicos que están presentes aquí, que no necesariamente un título te enmarca para hacer una sola cosa. Y después dijiste otra cosa muy interesante también, dentro de este técnico en naturaleza, ¿verdad? Es que no solamente te prepara como para ser un buen explorador, por así decirlo, sino que también te prepara como para poder generar y emprender en el ámbito, desde el ámbito del turismo. Entonces yo lo encontré muy, muy interesante. No sé si nos puedes contar un poquito más. Sí, por supuesto. Bueno, desde el punto de vista personal, como les comentaba, yo estudié turismo porque me gustan los viajes, me gusta viajar, me fascina el viaje. Y el turismo es la industria de los viajes. En segundo lugar, me gusta estudiar. Yo siempre me ha gustado leer, estudiar. Entonces, cuando tú estudias una carrera, después eh, tienes la posibilidad de ir especializándote o de abrir, quizás no especializándote, sino que abrir el campo, abrir el campo. Entonces, yo me di cuenta que el turismo, cuando empecé a trabajar, una vez que me titulé de Administración de Empresas de Turismo, empecé a trabajar yo con comunidades campesinas en Chiloé, comunidades campesinas e indígenas, y me di cuenta que el turismo era una herramienta de desarrollo de las comunidades. Eh, yo empecé a asesorar a las comunidades, a las organizaciones campesinas e indígenas, para que puedan desarrollar negocios de turismo y por lo tanto puedan generar ingresos económicos y a partir de ahí mejorar su calidad de vida. Entonces, en ese marco, decidí, se me presentó la oportunidad de postular una beca, a una beca de estudios de posgrado, y decidí estudiar un magíster en desarrollo rural, porque como me estaba desempeñando en el ámbito rural en Chiloé, era pertinente conocer más sobre las teorías del desarrollo rural, las estrategias de desarrollo rural, en donde el turismo es concebido como una estrategia de desarrollo. Entonces estudié el magíster en desarrollo rural y posteriormente, bueno, me desempeñé en la región de Aysén, después tuve un breve paso en Puerto Montt y después me fui a Ecuador. En Ecuador trabajé con las comunidades quichuas que yo les mostré en la fotografía. Trabajé en Galápagos, un parque nacional también muy reconocido a nivel mundial en Ecuador. Y me di cuenta que el turismo no solamente tenía una vinculación con el desarrollo, a raíz de lo cual estudié un magíster en desarrollo rural, sino que también tenía que ver con el tema territorial, con el territorio. Entonces, a partir de ahí, me di cuenta que había toda una línea de estudios sobre la geografía del turismo y por lo tanto decidí eh, embarcarme en un doctorado en geografía. Eh, y ahí postulé a la Universidad Autónoma de Barcelona, me aceptaron en el departamento de geografía, postulé a una beca del Estado chileno que se llama Beca Chile, de la ANIT, de la Asociación Nacional de Investigación y Desarrollo, y me adjudiqué la beca después de 4 intentos. Tuve 3 intentos fallidos, y al cuarto me gané la beca y logré estudiar el doctorado.
en España y en Barcelona específicamente, y en geografía, porque geografía te da la perspectiva territorial. La naturaleza es el atractivo turístico para el turismo, y en la naturaleza viven personas, viven comunidades, la sociedad está presente también en la naturaleza, nosotros los seres humanos. Entonces hay un vínculo entre sociedad y territorio, entre ser humano y naturaleza. Y esa perspectiva te la da la geografía, y específicamente la geografía del turismo, que se aboca a estudiar los desplazamientos de los turistas por distintos lugares geográficos y los impactos que va generando el turismo en los territorios, los destinos. Entonces, yo siempre he trabajado en turismo, siempre me he dedicado al turismo, y todo lo que he estudiado después de mi carrera de pregrado ha sido para obtener más herramientas que me permitan entender mejor el turismo y desempeñarme profesionalmente de mejor manera en el turismo. Y en relación a la segunda pregunta, por supuesto, claro, el técnico en turismo de naturaleza, que dura 2 años, eh, te brinda las competencias para desempeñarte en el sector privado del turismo, para poder desarrollar tu propio emprendimiento, tu propia empresa de turismo aventura, de turismo de naturaleza, por ejemplo, en la región de Aysén, en donde tú puedas ser el propio operador o el guía, y por lo tanto te entrega esas competencias para desempeñarte en el sector privado. Y luego la administración en turismo de naturaleza te abre el abanico y te permite también obtener las competencias para desempeñarte en el sector público. El gobierno regional, los municipios, CONAF. CONAF es la institución que administra las áreas silvestres protegidas, en donde están los atractivos turísticos. Entonces, estas instituciones trabajan en la planificación y en la gestión del turismo. Y es ahí donde la carrera de administración en turismo de naturaleza te da la posibilidad de adquirir esos conocimientos, esas habilidades, también para desempeñarte no solamente en el sector privado, sino que también en el sector público. Eso sería. Súper interesante, profesor. O sea, tienen muchas áreas las cuales abarcar y donde también, por dónde emprender, por dónde trabajar. En el chat no veo aún ninguna pregunta. Alguien quizás quiere, bueno, el profesor ya nos comentó que la carrera dura 2 años y un semestre de práctica, ¿o no? Dentro de los 2 años está la práctica. Y bueno, generalmente ahí los alumnos se demoran un poquito más con el tema de la práctica después de los 4 semestres, pero está considerada la práctica dentro de los 2 años. Ah, ok, ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el profesor? ¿Algo que quieran saber? Nada aún. Profesor, la empleabilidad de un técnico en turismo, ¿cómo es al día de hoy? Bueno, en estos tiempos de pandemia, el sector turismo ha estado bien afectado, ¿ya? Así como muchos sectores económicos del país. Sin embargo, antes de la pandemia, el turismo siempre ha sido una industria bastante generosa. Em, Chile recibe hasta el año 2019, antes de la pandemia, un poquito más de 6 millones de turistas internacionales, representando algo así como el 3,2% del Producto Interno Bruto de Chile. Por lo tanto, es un sector económico relevante en donde existe mucha empleabilidad en el sector privado y también
en el sector público. En el sector público están los municipios y también hay instituciones como Cernatur, Servicio Nacional de Turismo, que está presente en la región de Aysén, en donde, por ejemplo, hay muchos profesionales de turismo que estudiaron turismo que se desempeñan ahí. Y, por ejemplo, el gobierno regional también trabaja muchos programas y proyectos de turismo. Por lo tanto, el turismo es una actividad económica relevante para Chile y es considerado un eje estratégico de desarrollo para el país. En la actualidad, por ejemplo, hemos sobrepasado ya la salmonicultura como sector económico eh, y, y por supuesto que, bueno, en Chile el 50% casi del Producto Interno Bruto lo genera la minería. Somos un país minero que ha basado históricamente su economía en la minería. Sin embargo, actividades como el turismo están creciendo y se están posicionando cada vez más en la economía. Y eso sucede en Chile y sucede en el mundo. En el mundo el turismo es una actividad muy relevante, muy importante. Eh, y por lo tanto casi todos los países se toman en serio el turismo como una estrategia de desarrollo. Entonces yo diría que en términos de empleabilidad es un campo muy interesante para poder desempeñarse, porque el turismo es una industria generosa, es un sector económico generoso. Ahora, como decía en un inicio, en este contexto de pandemia, han habido restricciones a la movilidad de las personas por las razones que cada uno de nosotros conoce, ¿verdad? Y eso ha afectado al turismo, sin duda que lo ha afectado. Pero esperamos que pronto esta crisis sanitaria la superemos y entremos nuevamente a una etapa en donde podamos retomar los índices de crecimiento del turismo tanto en la región como en el país entero. Y por otro lado, también hay que pensar que siempre el ser humano, las personas cada vez más necesitan viajar para poder recrearse. El viaje es cada vez más importante en este mundo globalizado en el cual nos encontramos. Y cada vez hay más facilidades para viajar. Eh, y por lo tanto, en ese contexto, el turismo es un negocio muy promisorio dentro de los viajes. Así que yo creo que yo soy súper optimista, o sea, yo creo que eh, una vez que superemos esta situación de pandemia, vamos a retomar los índices de crecimiento porque el ser humano, sobre todo después de un encierro de casi 2 años, necesita salir, necesita viajar, necesita recrearse. Y ahí es donde el turismo va a entrar nuevamente con fuerza en la dinámica de los países. Súper. Tenemos una pregunta también en el chat de Cristóbal. Consulta, ¿cuáles son todas las ramas para estudiar dentro del turismo? ¿Cuáles son todas las ramas? ¿Ya? ¿Y Cristóbal está conectado? Sí. Sí, ¿Y puedes explicar un poquito más tu pregunta? No sé si por micrófono. ¿Cuáles son todas las ramas para estudiar dentro del turismo? ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. sí, Cristóbal. O sea, mi pregunta va hacia qué puede estudiar que tenga que ver con el turismo. ¿Cuáles son todas las cosas que se pueden estudiar que tengan que ver con el turismo? ¿Cuáles son todas las cosas que se pueden estudiar que tengan que ver con el turismo? Sí, Bueno, el turismo es una actividad sumamente integral. Si uno estudia turismo, tiene que saber de muchas cosas. Uno tiene que saber, primero que todo, temas de administración, de negocios. Tiene que saber de economía. Hay que estudiar economía. También hay que saber de historia, de geografía. Eh, Uno también tiene que aprender
temas de ecosistemas, de conservación de la naturaleza. Tiene que saber también todo lo relacionado con las culturas de los pueblos. Entonces, herramientas de la antropología, de la historia, de la sociología, también son súper importantes de aprender dentro del turismo. El turismo te permite integrar distintas disciplinas científicas, las ciencias ambientales y las ciencias humanas y ciencias sociales. Por eso es súper interesante de estudiarlo. Ahora, dentro del turismo, también en la práctica hay distintos tipos de turismo. En el caso de nuestra carrera, nosotros en el técnico en turismo de naturaleza, valga la redundancia, nos abocamos al turismo de naturaleza, al turismo que se desempeña, que se desarrolla en las áreas naturales. Y muy específicamente también todo lo que tiene que ver con el turismo aventura. Nosotros enseñamos todas las actividades turísticas que se puedan desempeñar, se puedan desarrollar en ambientes terrestres. Por ejemplo, trekking, escalada sobre hielo, algunas técnicas de montañismo y actividades acuáticas, kayak principalmente. Por lo tanto, nosotros tenemos una especialización en turismo de naturaleza y específicamente, más aún, dentro del turismo de naturaleza, en turismo aventura. Y también diría yo que también abordamos ecoturismo, porque también tenemos un fuerte énfasis en la conservación de la naturaleza. ¿Ya? Pasamos mucha materia sobre biodiversidad y ecosistemas. También el turismo en otros países, por ejemplo, se estudia turismo cultural, ¿ya? Que ya tiene que ver con el patrimonio cultural de los países, turismo urbano, ¿ya? Y ahí uno entra a temas que tienen que ver con la planificación y gestión de las ciudades, por ejemplo. Por lo tanto, hay distintas variantes. Y en el caso nuestro, en el Campus Patagonia, nos enfocamos en la naturaleza. Y ahí es donde, por ejemplo, como yo decía, la geografía, tenemos un ramo que se llama Geografía del Turismo en Chile, tenemos otro ramo que se llama Geología, por ejemplo. Vamos entregando conocimientos sobre las características geográficas de la Patagonia, de la región de Aysén, de Chile en general, de flora, fauna, ecosistemas, porque ese es nuestro fuerte. Y también las técnicas para poder desempeñarse en ambientes naturales abiertos, ¿ya? Tener buenas técnicas para poder hacer técnicas básicas de montañismo, como te decía, caminata, trekking. El trekking son caminatas un poquito más, que requieren un poquito más de esfuerzo por parte de la persona para poder principalmente hacer senderos en parques nacionales, por ejemplo, técnicas de campismo, etcétera. Entonces acá ese es nuestro énfasis en el Campus Patagonia, pero en otros países el énfasis está dado, por ejemplo, en el tema del turismo cultural, en el tema del turismo urbano, etcétera. Súper. Gracias, dice Cristóbal. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta, alguna duda que quiera resolver? Yo voy a hacer una pregunta que siempre sale en estos conversatorios, que ahora nadie la ha preguntado. Más o menos, ¿cuánto es el sueldo que gana un técnico en turismo al egresar? Eso depende mucho de cómo tú te desempeñes laboralmente una vez que te titules, ¿ya? Ya, Porque muchos titulados de la carrera técnico en turismo naturaleza del campus Patagonia de la Universidad Austral de Chile se desempeñan luego como empresarios de turismo, tienen sus propias empresas. Entonces ahí el ingreso depende mucho de los clientes que tú recibas.
en tu operadora de turismo que tú tengas, ¿ya? Entonces ahí el ingreso es bastante variable dependiendo de la cantidad de clientes que tú recibas en tu empresa. Yo diría, no sé, por dar una cifra estimativa, quizás al principio, una vez que tú recién te titules, eh, puedes tener algo así como un poquito más de $500,000 mensuales, si es que te desempeñas bien, y después vas escalando en la medida en que tu empresa se va desarrollando y va Claro. creciendo, va mejorando el servicio, va teniendo mayor posicionamiento en el mercado, se va haciendo más conocida, ahí tú vas recibiendo más clientes, entonces te va yendo mejor. Por lo tanto, depende de eso y depende de la cantidad de visitantes que reciba la región de Aysén, ¿ya? Eh, y por lo tanto, está muy supeditado a eso. Y como decía en un inicio, es muy importante que vayamos superando este contexto de pandemia, de tal manera de que los empresarios de turismo puedan retomar los índices de crecimiento que tenían en sus respectivos negocios. Ok. Gracias, profesor. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Está Vania, Ingrid, Millaray. ¿Tienen alguna pregunta para el profesor? No, ninguna. Ninguna. Gracias, Vania. Bueno, les vuelvo a compartir entonces el link de la encuesta de satisfacción para quienes aún no la han completado, para que así nosotros también podamos ir mejorando en los futuros conversatorios que quedan. Si no hay más preguntas, entonces quiero agradecer nuevamente, profesor Gabriel, por su exposición, por habernos dado esta charla sobre la carrera de turismo, sobre sus experiencias, que es mucho más enriquecedor también. Y también darle las gracias a quienes asistieron, quienes pudieron asistir hoy día a este conversatorio. Así que para finalizar esto, quiero ver si pueden activar sus cámaras un segundo para así yo sacar una fotito y dejar en registro este conversatorio y también promocionarlo en nuestras redes sociales, ¿ya? Así que les voy a pedir si pueden encender un ratito sus cámaras solo para una foto y así dar por finalizado este conversatorio. Ahí vemos a Nicolás. Joana también está. Cristóbal dice, no tengo webcam. Bueno, no importa, Cristóbal. Va a salir tu nombre al menos. Vania, Ingrid, Millaray, las invito a que activen un ratito sus cámaras. Hola, Vania. Súper. Ya. Ingrid, Millaray. Las invito también. Solo unos segundos. Tengo la cámara con falla, dice Ingrid. Bueno, entonces somos los que somos. Nos ponemos bien hermosos, hermosas y para sacar la foto. ¿Ya? A la cuenta de 3. Entonces. 1.
1, 2 y 3. Ahí está, súper. Ya. Muchas gracias entonces nuevamente, profesor Gabriel, y a quienes todos asistieron el día de hoy al conversatorio de Turismo en Naturaleza. Que tengan una muy linda tarde. De igual Chao. manera, muchas gracias. Chao, chao. Chao. Chao, que estén bien. Chao.